amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, espero se encuentren muy bien, espero hayan tenido una excelente semana y estén disfrutando de este día miércoles. Bueno, pues seguimos con la historia. Gracias por todo el apoyo que le han dado a los últimos videos, gracias por verlos, gracias por comentarlos. Espero que sean de bendición para ustedes. Y yo sé que muchos pasan por cosas similares y yo creo que Dios puede hacerles ver que no están solos en ese proceso y que no son los únicos que lo viven. Tal vez es diferente tu proceso, pero después de todo Dios permite que todos vivamos diferentes situaciones porque nos quiere enseñar algo. Y bueno, ya después de todo lo que pasábamos y esa crisis económica que teníamos, pues mi hermano y yo ya estábamos estudiando la universidad, ¿no? Ya después de... Todo eso empezó como esos, desde la prepa hasta la universidad. Y pues obviamente entiendo que es difícil porque pues cámbiate de casa, no llevas nada y luego 2 hijos estudiando. Y luego en la prepa y la universidad, que ya es más costoso, pues sí era complicado para mi papá, ¿no? Y sé que eso también pues a veces llega el desánimo y él ya no quería ir como tanto a la iglesia por lo mismo, porque pues a veces dices, Dios, ¿qué pasó si yo te he servido y las cosas no funcionan como yo quisiera? Pero Dios tenía sus planes para mis papás. Les comento que ya después de todo esto que pasó en mi casa, se abrió una célula que estaba ligada a la iglesia, ¿no? Pero nosotros, la iglesia donde nosotros íbamos estaba en la Ciudad de México y nosotros vivíamos ya en el Estado de México. No sé si conozcan Iztapalapa, y nosotros vivimos en Ixtapaluca. Pero bueno, sí, a distancia en transporte en ese momento era como al menos 1 hora. Pero aún así, pues mi mamá tenía mucho deseo de servir a Dios y a mi mamá siempre le ha gustado predicar un buen y le predicaba a las personas, pero ella decía, ¿dónde las llevo si es difícil llevarlos a la ciudad? Y pues nuestra situación financiera no era muy buena. Entonces pidió permiso para hacer una célula en casa y ya empezaba a venir la gente, venían niños y fue una experiencia muy bonita. La cuestión es que el pastor principal de la iglesia donde nosotros íbamos daba instrucciones de cómo tenía que ser una célula y pues mi papá, aunque andaba ahí medio que sí que no, se daba cuenta que a veces los hermanos no cumplían al 100% las instrucciones del pastor, ¿no? Y mi papá, en ese momento mi papá actuaba como esos hermanos de que no apoyo, pero me fijo. Él mismo lo ha admitido, o sea, no lo digo en mal plan, pero sí él mismo ha dicho de sí me fijaba lo que estaban haciendo los hermanos, porque como yo creo que tal vez como él estaba un poquito mal, lo único que hacía era fijarse. Y pues yo sé que los hermanos lo hacían de corazón y pues nadie es perfecto y a lo mejor cometían errores, pero en una de esas, de tantas que mi papá se estaba fije, un día agarró y fue a la iglesia. Y entonces le dijo al pastor, oiga pastor, es que fíjese que estos hermanos no están haciendo las cosas como usted dice, que no sé qué. Y entonces el pastor, el principal, le dice, bueno, como ellos no hacen como tú crees que está bien y como los estás viniendo a acusar de que no lo hacen de forma correcta, entonces sé tú el líder de la célula. Y eso fue de verdad pues un llamado de Dios, ¿no? Porque mi papá pues no esperaba esa respuesta del pastor. Mi papá esperaba que el pastor le dijera así de, a ver, tráeme esos hermanos y ahorita en este momento yo les voy a llamar la atención y los vamos a corregir juntos, ¿no? Pero las cosas que Dios tiene y sus planes son diferentes porque Dios conoce el corazón. Y yo creo que también el pastor sabe que quien sirve, aunque se equivoque y aunque a veces no siga las instrucciones como al 100% a pie de la letra, pero lo está haciendo y aunque se equivoquen, lo estaban haciendo. Y aparte esos hermanos venían desde Iztapalapa a Ixtapaluca para compartir del evangelio de Dios, así que ellos estaban haciendo lo correcto, pero mi papá ya estaba fijándose. Bueno, después de eso ya entonces Dios hace que mi papá quede como líder de la célula y entonces no lo digo que sea, o sea, no es casualidad, en Cristo no hay casualidades. En ese momento todos los hermanos dejan de venir, pero no porque no quisieran apoyar a mi papá, simplemente surgieron otras actividades en su vida y dejaron de venir a la célula. Y entonces solamente
se queda mi papá a cargo con otro hermano. Y empieza a llegar más gente, o sea, después de que se fueron los hermanos, empezó a llegar más gente y sobre todo niños, adolescentes. De pura célula llegamos a tener entre adolescentes y niños y de repente uno que otro adulto, como 40 personas en una célula. Los que saben lo que es una célula es cuando tú abres tu casa para dedicar un día a que se comparta del Evangelio de Dios. Entonces, pues ya empezó a haber un buen de gente, tanto así, ya no cabíamos así como en la sala, y entonces mi cuarto se usaba para darle clase o sea, empezamos a separar por edades, ¿no? De tal a tal edad se quedaban en mi cuarto, de tal a tal edad en el cuarto de mi hermano, de tal a tal edad en el cuarto de mis papás y los otros en la sala y así, ¿no? En el comedor, y pues los repartimos. Ya mi hermanito ya había nacido, ya mi hermanito yo creo tendría como 2, 3 años. Pero pues fue una experiencia chistosa, pero al mismo tiempo Dios estaba haciendo su obra perfecta en nosotros y Dios nos estaba preparando para el ministerio. Ya que fue avanzando la célula, y mi papá pues ya le empezó a echar ganas porque ya se dio cuenta que estar en el lugar del pastor o estar en el lugar de los hermanos no era tan fácil, ¿verdad? Porque a veces solo criticamos o decimos, no, es que esa persona hace esto, esa persona sirve de esta forma, ese pastor se equivoca, ese hermano, ese líder, o sea, criticamos. Pero ya que estamos en la posición de la persona que está sirviendo, nos damos cuenta que no es tan fácil. Y Dios empezó a obrar en mi papá esa parte de wow, ¿no? Qué diferente es ya cuando tú estás sirviendo a la gente, cuando ya te importa un alma, cuando ya te importa que conozcan el verdadero amor de Dios, cuando empiezas a conocer sus necesidades, empiezas a conocer sus problemas. Y así fue. Y ya teníamos, ya empezábamos a llevar a la gente a la iglesia. Los llevábamos a veces una vez cada domingo o cada 2 domingos, pero saben, de todo eso pues se tenía que pagar lo de la camioneta y todo, entonces sí era como gastos. Ahí no recuerdo si yo ya había terminado de estudiar, yo creo que sí ya había terminado la universidad y tal vez mi hermano estaba en el último año, no lo recuerdo bien, pero a lo mejor ya no era tan fuerte el gasto de nosotros en la escuela, y a lo mejor yo ya trabajando pues ya se podía aportar un poco más. Y aparte también, creo que también mi hermano ya había terminado la universidad y empezó a trabajar, y pusimos un cibercafé aquí en la casa, y entonces también eso ya generaba un poco de más ingreso, pero cada semana teníamos que contratar una camioneta para llevar a la gente hasta la iglesia en Iztapalapa, y la verdad pues sí era un gasto fuerte. Pero los llevábamos, y luego mi papá también invitaba a comer a toda la gente, porque pues sientes el amor y no lo hace uno porque muchos dicen, se enriquece. No, pues al contrario, aquí no es de enriquecerte, aquí es de dar. Y entonces pues ya así empezamos con la célula, y mi papá ya empezó a comprometerse más. Y en un aniversario de allá, la iglesia a la que íbamos, mi papá dijo, vamos a ayunar. Y entonces ya todos los que éramos líderes, por decirlo así, que era mi familia, el hermano que venía, y pues mi papá, ¿no? Ayunamos, y Dios le habló a mi papá. Y le dijo, prepárate, porque vas a crecer, ¿no? Prepárate. Entonces, después de eso, al chofer de la combi que nos llevaba ya todos los domingos, lo asaltaron, y en ese momento fue como un se acabó, o sea, lo asaltan a él, las personas que venían a la célula dejaron de venir, o sea, fue así como de un momento a otro, dejan de venir todos, y entonces nosotros dijimos, ¿qué onda? O sea, de verdad, de llegar 40 gentes, no llegó nadie, ya no llegaba nadie a la célula, y nosotros nos sacamos de onda. Entonces, para eso mi hermanito entró a la primaria. Y pues nosotros dijimos, bueno, Dios, pues ya acabamos con lo que tú nos habías dicho, ya terminamos el plan para el cual nos llamaste, cumplimos, se terminó esto. Y entonces en la iglesia a la que íbamos a abrir una escuela, ¿no? Normal, o sea, bueno, no, era una escuela de primaria, secundaria, pero enfocada también a enseñar a los niños la fe. Y a mí me convocan para ser maestra en esa escuela, y yo así, ay, amén, gloria a Dios, ¿no?
Y entonces inscriben mis papás a mi hermanito ahí porque yo iba a estar trabajando ahí. Y decidimos cambiarnos de casa y nos regresamos a vivir a Iztapalapa. O sea, nunca, no nos deshicimos de este terreno, pues porque era el patrimonio que Dios le había dado a mis papás, pero sí nos regresamos a vivir allá. Y entonces, pero recuerdan que les dije que habíamos puesto un cibercafé, mi mamá seguía predicando y así, ¿no? Y en una de esas, o sea, mis papás se venían diario de allá, de Iztapalapa hasta acá, para trabajar aquí, y yo trabajar allá, y mi hermano estudiar allá, y mi otro hermano pues también trabajaba en la ciudad, y pues así, nos repartíamos. Y mis papás ya regresaban en la tarde, y así, o sea, era de verdad un relajo. Estamos re loquitos, ¿verdad? Pero bueno, pues así fue como se empezó a dar. Y mi mamá predicaba y aunque ya no estaba la célula, ella dice que en las noches ella sentía que se ahogaba porque como que Dios le decía, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Regrésate. Y ella no tenía paz. Y entonces un día, ahí va la primer congregante, llegó una persona al ciber y esa persona, mi mamá le predicó, mi mamá le habló de Cristo y esa persona recibió a Jesús en su corazón. Y ella le decía, oiga, es que yo quiero ir a una iglesia. Y mamá le decía, pues vamos allá. Y ella le decía, no, es que está lejos, yo quiero que usted ponga una iglesia aquí. Entonces, fue muy raro. Pero ya mis papás empezaron a sentir esa necesidad. Entonces, hablan, platican con el pastor principal y les dice, pues, empiécenle, o sea, síganle, o sea, si ya estaban en la célula, ustedes síganle. Y entonces ahí inició otra etapa. No fue que se acabara la misión de Dios, sino simplemente Dios quería marcar la diferencia entre una célula y una misión. Y entonces ya mis papás abren la casa, ya no como célula, o sí como célula, pero ya no era tan igual porque ya era más como un culto. En una célula a lo mejor se canta una canción y se comparte la palabra más rápido, pero mis papás ya empiezan a hacer reuniones como cultos. Ajá. Todo esto yo seguía viviendo allá, o sea, yo seguía viviendo allá, yo me seguía congregando allá, y yo no sabía todo lo que estaba pasando. Yo no sabía todo lo que estaba pasando, pero eso ya era ya más específico, un llamado con mis papás. O sea, en este momento, ni mi hermano, tengo dos hermanos, uno que es de mi edad o más, un año más chico que yo nada más, y otro que va en la preparatoria. Entonces mi hermano y yo estábamos como bien enfocados en trabajar, íbamos a la iglesia allá, pero mis papás, Dios los estaba empezando a mover allá a otra cosa. O sea, primero les digo que desde la célula, en ese aniversario, Dios le habla a mi papá y le dice, prepárate. Y ya después, sin que ellos lo buscaran, sin que ellos pusieran nada. Y mucha gente cuando venía aquí a la casa le decían, vemos una iglesia allá atrás. Y vemos una iglesia allá atrás. Y mi papá, pero ¿cómo que ven una iglesia, no? En mi terreno. O sea, no, mi papá no lo comprendía. Pero, fue Dios y fueron las personas que le decían, es que queremos una iglesia aquí. Entonces piden permiso al pastor y empiezan a hacer las reuniones y empieza a llegar la gente y les empiezan a decir pastor, pastora, pastor, pastora. Fue extraño y de la nada mis papás ya eran pastores. O sea, sí, bueno, no de la nada, de un proceso de Dios bien tremendo, ¿no? Y así empezó la iglesia y empezó con una lonita, empezó con unas banquitas, con unas sillitas, y ahorita pues gracias a Dios todavía el templo no está así que digan terminado, pero al menos ya el templo ya está más grande, ya está techado. O sea, al principio hasta se metía el agua, se mojaban. Ya después, ya ahí viene otro proceso donde a mí Dios me dice, pues ya vete a tu casa. Fue difícil, no les digo que fue fácil porque yo servía en otra iglesia y ahí también Dios me dice, ya regrésate con tus papás y pues fue duro, ¿no? También porque es salirte de cierta comodidad que ya tienes, pero la verdad es que es bien bonito poderle servir a Dios. Así que
déjate llevar por el Espíritu Santo, déjate llevar por su presencia. Es muy bonito servirle a Jesús. Son otras aventuras. Ahora entendemos más a nuestros pastores. Y antes no entendíamos nada, ¿no? A veces uno solo habla por hablar o dice por decir, pero la realidad es que el ministerio pastoral es otro rollo. No te lo imaginas hasta que no lo vives. Pero si en tu corazón está el querer servir a Dios, tú entrégate a Dios, sírvele a Dios, predica, comparte su amor. Y es una entrega de todas las áreas. No puedes decir, yo quiero ser pastor, pero yo no diezmo en mi iglesia, ¿no? Yo quiero servir en alabanza, pero que me compren todo, ¿no? Así, no, para servir a Dios tenemos que dar cada área de nuestras vidas, mental, espiritual, física y económica, ¿no? Y aún familiar. Pero cuando Dios es el que pone las situaciones, de verdad es bien diferente. Y así fue como después de todo un trato, que mis papás se volvieron pastores. Pues, ¿qué te parece esta historia? Estoy viendo si la otra semana igual y les comparto cómo fue mi proceso para el llamado de Dios hacia aquí. Pero también es algo que a mi particular parecer fue duro el trato de Dios hacia mí para poderme venir. Pero aún así, ¿sabes? Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos, Dios no se equivoca y lo que más deseamos es que el Espíritu Santo nos guíe y nos lleve hacia donde tenemos que llegar. Así es que tú dile, Espíritu de Dios, ¿hacia dónde tengo que llegar? Espíritu Santo, plántame en la iglesia donde tengo que estar. Espíritu Santo, ayúdame a dar fruto en donde estoy. Espíritu Santo, por favor, guíame, úsame. Y vas a ver que sin darte cuenta, sin buscarlo, de un momento a otro, tú ya vas a estar en donde tienes que estar. O tal vez ya estás ahí, solamente que no te has querido rendir a la voluntad de Dios. Entonces, pues dile, Espíritu de Dios, por favor, guíame y ayúdame. Y bueno, voy a orar por ustedes. Espíritu Santo, gracias por todo lo que has hecho en mi familia y cómo nos has llevado a servirte. Gracias, Espíritu de Dios, porque has sido bueno y nos has elegido, aún sin importar nuestra personalidad, nuestro carácter o nuestras fallas. Gracias por usarnos, Dios. Y yo te pido, Señor, que cada persona que está viendo este video y que tiene el deseo, Dios, de servirte, tú le uses, Dios, no importando si en este momento se encuentra deprimido, si en este momento tiene una familia disfuncional, si en este momento no tiene trabajo, si en este momento está pasando por una crisis muy fuerte, Dios, en cualquier área de su vida, no importa, Dios. Si esa persona que está viendo este video quiere servirte de corazón, escucha su corazón, Padre, y úsalo. Escógeles, Padre, así como nos escogiste a nosotros sin ser los más indicados tal vez para el hombre. Dios, aún con nuestros 1000 defectos, nos escogiste. Yo sé que también puedes usar a las personas que están viendo este video y que cualquier situación que estén viviendo los lleve hacia donde tú quieres, Dios. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues espero que les haya gustado este video y que les haya servido y nos vemos con más de este tiempo de plática la siguiente semana, el miércoles, y el domingo pues con una reflexión para que sigamos terminando nuestros domingos alabando a Dios. Así que nos vemos. Y también recuerden que ahí en la página de Facebook que está aquí abajo, en la cajita de la descripción, estamos haciendo oraciones lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana. Si tú tienes el tiempo y puedes, conéctate. Y si necesitas una oración, puedes poner en los comentarios. Eso lo estamos haciendo entre la pastora y una servidora. Pero el pastor ahí también nos anda revisando. Así es que si eres de la iglesia y no te has conectado, el pastor sí está supervisando quienes se conectan. Así que anímate, conéctate. Porque aún él nos dice, hay que orar por esto. Anoten lo que tienen que orar y todo. Pero estamos haciendo esas intercesiones para que el Espíritu Santo nos llene y queremos más de Él, y también para orar por México, por muchas situaciones que han estado pasando, pero confiando. Y sé que hay muchas iglesias que se están levantando a orar, así que tenemos fe que México es de Cristo y que Dios va a avivar a México. Así que bueno, nos vemos la siguiente semana. No olvides darle like,
compartir a alguien que necesite este testimonio y deja comentario, y sobre todo, si no te has suscrito, suscríbete, ¿vale? Dios te bendiga, bye.